Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Como saben, DP es una consultoría de desarrollo organizacional enfocada a identificar y desarrollar el talento. ¿Okay? Entonces, hemos tenido varios webinars de los que hemos hablado de varias cosas. El webinar pasado lo tuvimos de regreso seguro y entonces surgió la inquietud de poder hablar sobre la NOM 035 que va implícita en el regreso seguro. Como todos ustedes o la mayoría ya sabe, esta implementación de la NOM 035 fue paulatina. Fue porque ya fue, a partir de finales de octubre, la implementación es obligatoria para todos, ¿ok? Entonces, por eso nos surgió la necesidad de hablar sobre la NOM 035. Entonces, acuérdense, muy importante, que se acuerden que de lo que vamos a estar hablando es de la implementación de la NOM 035, ¿ok? Nos vamos a enfocar en eso. Para eso va a estar con nosotros Paola, que ya la conocen, nuestra consultoria senior, y va a estar con nosotros también Ale, que Ale está enfocada en toda la parte clínica, es la encargada de toda la parte clínica que nos apoya en esto de la NOM 035. Entonces, dejo con ustedes a Paola y a Ale. Una cosa más antes de me andaba pasando. Las preguntas, a diferencia de otros webinars, las vamos a tratar de juntar todas casi hasta el final, porque creemos que con la presentación vamos a ir resolviendo varias preguntas. Pero no dejen de preguntar, escriban todas sus preguntas en el chat, porque yo voy a ir tomando nota y en el momento oportuno, Paola y Ale les van a ir contestando todas las preguntas, ¿ok? Entonces, perdón, Paola, sí, adelante. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación. Por ahí se escucha a alguien. Si pueden apagar sus micrófonos, les agradezco. Pues vamos a iniciar. Como saben, el 23 de octubre del 2018 fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma. Y esta norma, como bien lo dijo Diana, fue paulatina y el objetivo fue establecer todos los elementos necesarios para poder identificar, analizar y prevenir los llamados factores de riesgo psicosocial, pero también para promover un entorno organizacional favorable dentro de los centros de trabajo. Estos dos conceptos son nuevos y si bien entorno organizacional encierra clima laboral, es mucho más extenso. Entonces, la norma aplica para absolutamente todos, es obligatoria, rige en todo el territorio nacional, aplica para todos los centros de trabajo a partir de 2 colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, la norma tiene ciertas obligaciones. Hoy nos vamos a enfocar en las obligaciones específicamente del patrón, ¿no? Las voy a mencionar muy rápido porque nuevamente este no es un webinar sobre la norma, sino sobre su implementación, pero como saben, la identificación de los riesgos y el entorno organizacional favorable son 2 obligaciones que tiene el patrón, independientemente del tamaño del centro de trabajo, como ya es una implementación completa, para este año, a partir del 23 de octubre, aplica para todos. También, y de la identificación de los sujetos que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos dentro del trabajo. Una parte muy compleja que también vamos a hablar es la parte de la práctica de exámenes o evaluaciones clínicas a trabajadores que mostraron signos o síntomas de ya tener una alteración en la salud. Obviamente toda la parte de comunicación a los trabajadores acerca de qué se va a hacer una vez identificados los acontecimientos traumáticos severos y los factores de riesgo. Y, por supuesto, llevar registros. Yo creo que la parte que más nos va a interesar es la parte de la adopción de medidas de prevención y control, y toda la parte de políticas, que ahorita vamos a ver cómo se tendrían que implementar de manera particular y general. Otro punto muy importante que habría que mencionar aquí es que la norma tiene, yo lo voy a enmarcar así, como 3 efectos. Uno de seguridad y salud, ¿no? Otra parte más enfocada a la parte organizacional, específicamente a través de técnicas de lo que se llama desarrollo organizacional, y una tercera parte que habla de salud mental. Si bien, como cualquier otra norma técnica, esta norma no te exige ni te pide que tú tengas especialistas, pues sería importante recalcar que va a ser difícil que se pueda realizar sin el apoyo de los especialistas de estas áreas. Y ahorita vamos a ver por qué.
El primer punto muy importante que ahí tomen nota, porque tiene mucho que ver con la parte de multas, es que quien no estuvo sujeto desde antes de 2018 a las disposiciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo va a meterse en muchos problemas, porque adicional a que esta es una parte indispensable, ya que, como lo vamos a ver más adelante, parte de lo que hagamos en la identificación de los riesgos tiene que establecerse en conjunto con nuestro diagnóstico de seguridad y salud, que está basado en el caso de la gente de Ciudad de México, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, y de los estados, pues de su propio Reglamento de Seguridad y Salud. Entonces, esta disposición sigue vigente y de hecho las multas están establecidas con base a eso y la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante que contemos con el diagnóstico de seguridad y salud y este encierra otras normas técnicas, de hecho. Entonces, primero me gustaría hablarles de cuáles son las acciones generales, porque vimos que muchas de sus preguntas estaban enfocadas a qué es lo mínimo que tengo que cumplir, ¿no? Creo que esa es una pregunta que ni siquiera debería de hacerse. El origen de la norma, que digo, tampoco vamos a hablar de ese tema porque es muy largo, pues al final del día te habla de dos temas. Uno, que es una norma obligatoria, ¿no? Por la parte de cumplimiento de la ley, pero por otra, te habla en un sentido pues, muy ontológico, si ustedes lo quieren ver, como de me interesa o no mi colaborador. Y este interés obviamente está basado en una salud integral que favorece el lograr resultados, ¿no? Es decir, que en la medida en la que nuestro colaborador se encuentre bien, también el negocio se va a encontrar bien. Entonces, digamos que esa es la justificación, nuevamente como ontológica o sana, humanística de la norma, pero al final del día es una norma obligatoria que encierra muchas otras normatividades y de manera general para la parte de factores de riesgo psicosocial, pues estas son las acciones generales que tendríamos que hacer, que es la identificación tanto de la parte de los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos, violencia laboral, factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable, que como saben, para la norma en particular tienen definiciones y conceptos muy específicos y que mi recomendación es que se atengan a ellos. Por ejemplo, en temas de violencia laboral, muchas organizaciones he visto que están tratando de abarcar todo lo que significa violencia laboral. Se me hace pues una situación muy complicada de poder cumplir adicional a todo lo que tenemos que cumplir si previamente no habías desarrollado algo. Aquí, violencia laboral para la norma solamente es hostigamiento y acoso, no sexual, solo laboral. Entonces, si tú ya te quieres meter con la parte de hostigamiento sexual, pues también ya estás abarcando situaciones más complejas. Obviamente toda la adopción de medidas, que también ahorita vamos a hablar de los tipos de medidas. Yo creo que un tema central que vamos a tocar es la parte de la práctica de los exámenes y evaluaciones para la valoración clínica y específica, que también creo que es un tema que se ha dejado muy de lado. Toda la parte de comunicación para los trabajadores y el cómo llevar la evidencia a los registros. Eso es la parte de factores de riesgo psicosocial. Y la parte de entorno organizacional favorable está más enfocada a toda la parte de definición de políticas, mecanismos, evaluaciones y nuevamente también medidas preventivas, comunicación y registros. Pero sí son conceptos, los cuatro básicos que tendríamos que manejar para hacer la implementación y que no lo digo por nadie en particular, pero me ha pasado mucho que quien quiera hacer la implementación tiene dos grandes errores. Uno, no formar un comité, porque si bien, digamos que el responsable natural de llevar la implementación de la norma es recursos humanos, hay otros actores clave básicos que son, en su caso, si existe alguien de seguridad, alguien de calidad, alguien del área médica o de medicina laboral, si es que existe, y si no, los propios líderes de la organización, porque dentro de los factores de riesgo psicosocial, la parte del liderazgo va a ser un factor pues crítico dentro de los 7 factores que
que vienen dentro de la parte de factores de riesgo psicosocial es el crítico. Entonces, involucrar dentro de un comité amplio a estas personas va a ser necesario. Y la otra es que muchos están enfocando la aplicación de las guías de referencia, mal dichas cuestionarios, son unas guías de referencia únicamente, como la implementación de la norma. Y eso solo es una pequeñísima parte, no sé, es un 10% de todo lo que se tiene realmente que hacer para la implementación, ¿no? La información que ahorita vamos a ver está tomada tanto de las experiencias que hemos tenido en empresas de diferentes giros y tamaños con la implementación de la norma, tanto buenas como malas, así como también alguna información, pero sobre todo experiencias de países cercanos, o al menos de habla hispana, que son Colombia, Chile y España, ¿no? Entonces, ellos tienen un poquito más avanzada la implementación de la norma y nos han dejado como estas buenas y malas experiencias que ahorita vamos a revisar para la implementación. Entonces, yo creo que la pregunta clave en esta que yo le llamo a veces misión imposible de lo que es la parte de la implementación de la norma, es tenemos que pensar en que debe de haber algo antes y no solo después de la identificación de los riesgos, la violencia, el entorno organizacional y demás, ¿no? A esto se le llama medidas de promoción y estas son las buenas prácticas que nos han dejado otras experiencias, particularmente Colombia, con respecto a la norma, ¿no? Yo les hago la analogía, que no sé si les parezca correcta o no, de por qué han fracasado las encuestas de pulso de clima laboral. Porque previo a hacer el diagnóstico no nos preparamos con permear una cultura en la que existe un buen clima laboral o las herramientas para que exista un buen clima laboral. Entonces, evidentemente, cuando realizamos esta encuesta de pulso para ver cómo estamos, pues salimos mal, es lógico, o no salimos como esperamos. Lo mismo va a suceder con la implementación de la norma. No es necesario y de hecho es recomendable, por las buenas prácticas nuevamente que hemos visto, tanto en nuestras experiencias como de otros países, el que incluso antes de que yo realice mi identificación de riesgos a través de las guías de referencia y otros instrumentos, yo tome medidas de promoción para la salud. Sobre todo pensando, por ejemplo, en este caso en el que la coyuntura por la pandemia nos habla de que en la parte de la salud mental, y creo que las autoridades han sido muy claras con ello, pues se ve afectada nuestra salud, ¿no? Por una situación especial, específica, internacional, que afecta a ámbitos sociales, de salud y económicos, y que pues obviamente tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Dentro del trabajo, porque nunca hay que olvidar que la coyuntura de la norma es dentro del trabajo. Entonces, estas medidas de promoción para la salud son de una implicación más bien comunicacional y organizacional en cuanto a medidas ni siquiera son de prevención o de control, son medidas para promocionar que existe este entorno, que existe esta comunicación, que exista el conocimiento del cuidado de la salud, porque al final del día la responsabilidad del cuidado final de la salud es del colaborador. La organización solamente tiene la limitación de enfocarse a la identificación y a tomar medidas, pero la responsabilidad final pues sí radica dentro del trabajador. Después de eso, obviamente sí, y por la norma misma, vienen las medidas de prevención. Las medidas de prevención son contra efectos adversos, sobre todo del tema del estrés, de todo lo que puede ocasionar estrés. Y las de control ya son medidas para minimizar consecuencias una vez que hemos identificado los factores de riesgo, las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, acontecimientos traumáticos severos o algunas denuncias por violencia laboral y que tienen que mitigar las consecuencias de esta exposición a todas esas situaciones de estrés. Recordemos que la coyuntura de la propia norma está enfocada a que México salió como el país en 2017, el país peor calificado con respecto a estrés a nivel internacional.
Entonces, ya hablando en términos muy específicos del plan de intervención que tendríamos que hacer, independientemente si optamos por tener medidas de control previas a toda la implementación de la norma, pues sí tendríamos que enfocarnos a varias acciones y estrategias que van muy enfocadas a la parte de promoción, prevención e intervención. Ojo, aquí son de los 3 rubros que mencioné al inicio, ¿no? Seguridad y salud, salud mental y acciones organizacionales que favorezcan el entorno organizacional, positivo, favorable, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, estas medidas de prevención son generalmente programas de salud muy similares a los que realiza, por ejemplo, el IMSS. En algún momento el IMSS estuvo realizando de manera gratuita, ya no de momento lo está realizando, pero lo estuvo haciendo para las organizaciones que se ponían en contacto, una serie de talleres de promoción a la salud que tenías que registrarte y hacer una serie de trámites y iban directo a la empresa a brindarlos. Hoy pues ya se vuelve una obligación de la empresa, ¿no? Obviamente, el otro punto muy importante de las medidas de prevención, y aquí es donde surge la famosa política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Esta política que por un lado tiene que cumplir con la normatividad, por ejemplo, el reglamento, la Ley Federal del Trabajo y otras normas técnicas como la 19 y la 30 como mínimo, también tendría que constar de políticas enfocadas a situaciones específicas que se hayan presentado dentro de mi organización. Es decir, si yo ya sé que existen fallecimientos y que hay una política muy genérica sobre el duelo, ¿no? Y cómo se lleva el duelo, esta parte de cuántos días otorgo, cómo se trata el desempeño de la persona después de un duelo fuerte por la muerte o el fallecimiento de un familiar directo. Si no lo tengo, pues bueno, no tendría que esperarme a hacer una identificación de factores de riesgo para contar con ese tipo de políticas, ¿no? Si veo que tengo muchísimo ausentismo, etc., etc. O sea, ese tipo de políticas ya tendrían que venir incluidas en las de factores de riesgo psicosocial. Y obviamente los mecanismos que exigibles dentro de la normatividad, que son este mecanismo en el que yo puedo o tengo que recibir las quejas de los trabajadores para mejorar mi ambiente organizacional o evitar que haya prácticas opuestas a este entorno. Y por supuesto la parte de violencia laboral, ¿no? Que las guías, si ustedes las conocen, no lo tratan de manera específica. Aquí es recomendable hacer diagnósticos adicionales para mi organización para evaluar ese tipo de factores. Por ejemplo, nos ha tocado mucho que en empresas en las que hay muchos puestos operativos, la parte de violencia laboral es parte de la cultura, es una cultura latente prácticamente dentro de la misma organización, ya que alburear, hablarse con malas palabras, ponerse apodos, burlarse de los demás, que es igual a hostigamiento, ¿no? Es una práctica normal que hay que cambiar. Entonces, ¿para qué me espero a realizar una identificación de factores de riesgo si ya conozco que no tengo estas políticas y tendría yo que hacer una campaña, un cambio de lenguaje, etc., para poder intervenir en estas que ya son prácticas opuestas a lo que nos marcan como entorno organizacional favorable, violencia laboral, la norma, ¿no? Eso es con respecto a estas acciones de prevención. Y obviamente políticas muy específicas, ¿no? Ahorita sí, vincular todas las políticas y el código de ética va a ser algo indispensable. Y con respecto a la parte de control, la parte de control es un poco más compleja porque para la norma al menos se evalúan 3 tipos de necesidades con respecto a lo que en la parte de salud mental requiere un colaborador, que es la parte de estrés, la parte, se me fue aquí, es estrés, es burnout
y acontecimientos traumáticos severos. Esas serían como, perdón, y violencia laboral. Entonces, esas serían como al menos 3 evaluaciones que requerimos y por ende, intervenciones y políticas que vamos a requerir. Es decir, sabemos que en México la manera más fácil de trabajar a nivel organizacional es a través de políticas que limiten el comportamiento equivocado de la gente. Entonces, es necesario que, por ejemplo, nuestro reglamento interno de trabajo, que sería una de las herramientas más normales que deberíamos de utilizar para esto, contenga pues algunas limitaciones con respecto a la parte de violencia, con respecto a la parte de generar estrés en los demás, ¿no? La norma en la parte de factores de riesgo psicosociales muy insistente con respecto a los horarios de trabajo, ¿no? Esto de disponibilidad de horario en las vacantes que publicamos, pues ya no va a poder ser, porque justo la norma está diciéndote que tienes que respetar el horario, que tiene que ser un horario sano, aunque no sea además de las horas que marca la ley a la semana, y que no tienen que interferir con la relación de la persona con su familia. Entonces ahí ya hay mucha claridad, que es algo que necesariamente ya tendría que venir dentro de nuestras políticas, ¿no? Pero con respecto a la parte de control, una vez que ya identificamos cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, hay 3 niveles de actuación. El primero, o el nivel 1, está enfocado a la actuación sobre políticas que ya contemos dentro de la organización. Si no tenemos actualizado nuestro reglamento interno, si no tenemos un código de ética, pues bueno, no hay que esperar para modificarlo. Nuevamente, el comité tendría que estar haciendo modificaciones cada vez que se hagan identificaciones nuevas, porque al tener nosotros mecanismos en los que la gente haga denuncias, pues van a surgir nuevas necesidades de políticas y de limitaciones en este caso, ¿no? Por supuesto, de consecuencias. El segundo nivel está enfocado a la parte más bien de cómo se relaciona la gente dentro del trabajo. Y esto va a ser más complejo porque tiene un impacto con respecto a la parte de liderazgo negativo o de relaciones negativas dentro del trabajo, que nuevamente es un factor clave. Por eso cuando realizamos la identificación de los factores de riesgo a través de las normas, en nuestro resultado final, lo que tendríamos que evaluar no sería áreas, sino más bien liderazgo, ¿no? Sería mucho más lógico para la propia norma y para la implementación de las acciones. No sé si me explico en esta parte, pero me refiero a que al hacer nosotros la identificación a través de las guías de referencia, se hace un análisis global, ¿no? Y con eso se identifican niveles de riesgo por factor. Pero también tendríamos que hacer uno, no tanto por área, sino más bien por liderazgo o por relación entre ciertas áreas, debería ser también, más bien dependerá de la propia dinámica organizacional, pero tendrá que ver con esto. Y en el tercer nivel, que ya es un plano individual, aquí es donde las cosas se vuelven complicadas y es donde yo les decía que viene una parte de una valoración clínica y médica. Es decir, una vez que yo ya identifique a gente que a través de acontecimientos traumáticos severos, que es una evaluación permanente, por cierto, o que a través de las guías de referencia u otras evaluaciones que yo decida hacer como encuestas de pulso, identifique personas en particular que muestren signos y síntomas de un deterioro de la salud. Entonces, la responsabilidad del patrón es identificarla y enviar la valoración. Pareciera hasta ahí sencillo, pero el problema es que yo necesito después un seguimiento y una evaluación de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, la intervención de manera general tendría que verse en estos 2 sentidos, pero nuevamente nuestra recomendación es que previo a eso nosotros hagamos acciones de promoción. Si ustedes no han realizado nada acerca de la norma, pues valdría la pena que nos enfocáramos en el diagnóstico de seguridad y salud y en todas las acciones de promoción que van a evitar que lleguemos aquí. Ahora, dentro del plan de intervención, quise hacer una recopilación general de lo, digamos, mínimo indispensable que tendría que venir para el cumplimiento de la norma completa. Sin embargo,
tengamos muy en cuenta que los resultados de las medidas de prevención, control que nosotros realicemos tendrán que estar enfocados a los resultados de mi organización. Entonces, no hay una predicción exacta de lo que tengo que hacer, pero sí hay al menos cosas que sí o sí tendré que hacer. La primera de ellas, obviamente, es la política. Esta política no solamente se tiene que diseñar, establecer, implementar, sino todo el tiempo dar a conocer. Tiene que ser visible y tiene que estar vinculada a protocolos y políticas. Y lo de los protocolos se vuelve más complejo cuando tiene que ver con la parte de salud mental, porque, por ejemplo, tendríamos que tener protocolos si identificamos a gente con temas de crisis, de burnout y demás, protocolos enfocados a ello, ¿no? Nos tocó en una empresa alguien que tenía SIDA y que no se querían acercar a ella, era una mujer, a ella, y tuvimos que hacer un protocolo específicamente para comedor, para varios lugares en particular con respecto a ella, y toda una campaña de sensibilización sobre el VIH. También nos tocó una persona que tenía, no sabían si esquizofrénica o trastorno bipolar, y también tuvimos que hacer algo muy similar. Entonces, los protocolos dependerán de lo que sucede dentro de la empresa. Obviamente, la identificación de los factores de riesgo psicosocial, que como saben, aplica a todas las empresas, y el entorno organizacional favorable para empresas de más de 50 colaboradores. Toda la adopción de medidas de prevención y control, que aplica a ambas cosas, y también la atención a prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y la violencia laboral, que al final del día son los mecanismos que nosotros requerimos para tener claridad de qué sucede. Y estos tienen que estar bien diseñados para que la gente realmente se sienta invitada a comentarlo, porque cuando vengan las revisiones, eso también puede llegar a ser una pregunta importante, ¿no? Los mecanismos que existen realmente invitan a que puedas denunciar un acto de violencia, ¿no? Y si la respuesta es no, pues de todas maneras no hiciste la atención a prácticas, ¿no? Obviamente, la parte de identificación de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos y su canalización. Este es un punto muy importante. La norma en un principio no fue clara el año pasado con respecto a esto, pero hay una guía, la guía 1, la guía de referencia 1, que es un cuestionario. Este cuestionario, cuando se vino lo de la pandemia, mucha gente lo volvió virtual. Yo no coincido con que este en particular pueda ser virtual, porque si tú no tuviste una campaña de sensibilización previa, que por cierto también era indispensable, para los líderes, para organizacionales y para el resto de la gente o staff, pues mucha gente no entiende, no termina de entender que es un acontecimiento traumático severo. Entendamos que estamos introduciendo toda una nueva, pues lenguaje, toda una nueva forma de trabajo para la gente, y no le queda muy claro que es un acontecimiento traumático severo. Entonces, mucha gente calificó mal el acontecimiento traumático severo, y cuando los canalizas y los mandas a valoración, te das cuenta que ni siquiera era un acontecimiento traumático severo por o durante el trabajo, o bien que era otro tipo de situación, porque no son bien levantadas las guías la guía de referencia para esta gente. Ahora, si tú no cuentas con ningún otro instrumento, que obvio no vas a poder contar porque tienen que tener cierta estandarización y validación en la población, y pues no existen otras, por eso estas guías o cuestionarios, como les dicen, son las necesarias y que se pueden complementar, pues tienes que aplicarlo de manera periódica a todos. Pero también mucha gente, cuando hizo la implementación dentro de sus organizaciones, no tomó en cuenta a la gente que entra, y que la valoración de los acontecimientos traumáticos severos no es de una ocasión o anual o bianual, sino que tiene que ver con cada vez que me suceda algo. Y entonces no importa que yo vaya 5 veces a evaluarme sobre acontecimientos traumáticos severos, si por ejemplo trabajo en calle y estoy muy en la zona de, no sé, Iztapalapa, y estoy muy expuesto a que me sucedan algún tipo de acontecimiento, ¿no? Entonces, esta parte también va a ser muy importante, cómo intervenir en su caso, y que se diseñen políticas realmente enfocadas a la canalización y al seguimiento, porque ahorita lo vamos a ver, más bien, al final de todo esto, aunque estas sean las cosas básicas, las organizaciones tienen que llevar
una evaluación. Esto solo es la línea base, una evaluación de todo lo que hice y después un seguimiento. Esto es como la mejora continua literal, es un ciclo, ¿no? Evalué, intervine a través de acciones y mecanismos y políticas y lo que sea, evalúo otra vez que también funcionaron, no funcionaron, intervengo nuevamente y es un ciclo continuo. No va a terminar, al contrario, los que nos dedicamos a esto creemos que la norma va a ir evolucionando conforme pasen los años, ¿no? Y eso la va a volver pues cada vez más compleja. Obviamente, la práctica de exámenes médicos, ¿no? Una vez identificado lo anterior, y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. Aquí es un tema importante porque ya hemos tenido experiencias con respecto a qué sucede con la gente que canalizo, tanto instituciones públicas o privadas. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tomar terapia en lugares públicos y privados. Yo lo he tenido. No existe nadie hasta donde yo conozca, que te dé evidencia, un formato o un estatus de cómo está la persona. Y la norma te pide que le des seguimiento hasta que la situación deje de aparecer, o sea, que la persona siga presentando esta vulnerabilidad al factor de riesgo, ¿no? En contra de su salud. Entonces, aquí también es un arma de doble filo. Si es como cuando das pavos, ¿no? Al final del año. Si lo diste una vez, ya se vuelve norma que lo des siempre. Entonces, también, si tú decides incorporar, por ejemplo, un médico, un psicólogo a tus instalaciones, pues entonces ya se queda permanente. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos con respecto a, sí, te canalizo, pareciera que hasta ahí queda mi obligación, pero ¿y después cómo le doy seguimiento a que tú ya finalizaste un tratamiento, a que ya estás bien, a que ya esta exposición a la violencia o a cualquier situación que te haya sucedido para que tú tengas una vulnerabilidad en tu salud, ya no le afecta tampoco a mi entorno, porque tú también puedes volverte cuando estás afectado parte de lo que no es una práctica correcta para el entorno o al desempeño, ¿no? Entonces, este es un punto crítico. La otra parte, bueno, pues es toda la parte de difusión sobre la política. La difusión pareciera que es una parte de comunicación organizacional, pero va mucho más allá, porque tiene que ser visible y permanente para la gente, tanto lo que voy a hacer como los resultados. Y no, la verdad es que, al menos dentro de nuestra experiencia, tan solo por la encuesta de clima, muchas empresas que no les gusta mostrar esta transparencia y enseñar los resultados, por ejemplo, del clima. Ahora imagínense de los factores de riesgo psicosocial. Y la norma te pide que los empleados tengan acceso en todo momento a los resultados. Entonces, esa parte también hay que tomar en cuenta. Si no tengo una vía donde hacerlo, un intranet o algún lugar, pues tendré que tenerlo en adelante para poder mostrarlo, ¿no? Y finalmente la parte de los registros. El registro, pues obviamente ustedes saben que al final de la aplicación de las guías y alguna otra cosa que querramos aplicar para complementar la información, se tiene que hacer un informe que tiene ciertas características, pero después de ese informe, como les decía, se tiene que ir integrado al diagnóstico de seguridad y salud, que está basado en la norma 30, también la norma técnica, y también tengo que tener registros sobre las medidas de control adoptadas. Ahí es donde viene la evidencia, todo lo que hice y por qué lo hice con respecto a los resultados, y en nuestro caso, los nombres de los trabajadores a los que ya se les aplicaron los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, porque se comprobó que tenían una exposición a factores de riesgo psicosocial, es decir, a gente que ya fue valorada posteriormente a una identificación preliminar por la guía 1 o por la guía 3 o 2. Entonces, esta digamos que sería lo mínimo, pero sin olvidar que tendríamos que realizar por ahí, tener adoptado ya un seguimiento, una evaluación y una continuidad para nuestro plan, ¿no? Me parece que ya hay varias dudas. No sé, Diana, si quieras comentarlas de una vez para que no se acumulen tantas. Sí, para que no se nos acumule. Bueno, la primera es que esta norma, ¿cómo se llama en Colombia? ¿Okay? Luego, pregunta Iván, y van a ver si interpreté bien tu pregunta, que si se puede generar estrés ahora por los sueldos que están muy golpeados hoy en día. La siguiente es que por los efectos de la pandemia se debe aplicar al 100% de los trabajadores la guía 1,
Luego tenemos, bueno, contesta. No recuerdo cómo se llama, si puedes dejar tu correo, te mando la lectura. Pero ahorita no recuerdo, la verdad, con tanta información ya es difícil acordarme de ese tipo de detalles, pero sí, lo tengo. La segunda no la entendí muy bien, Diana. Que si ahora la gente con estos sueldos que están tan golpeados, les podemos estar generando estrés. Bueno, es que la pandemia es una situación especial que si tú lees pues las guías de referencia del IMSS con respecto a estrés postraumático, pandemia internacional, pandemia nacional, ya es de por sí un acontecimiento traumático severo, ¿no? El tema con los acontecimientos traumáticos severos es que a todos nos pueden asaltar, por ejemplo, con violencia, pero dependiendo de vulnerabilidades que pueden ser de sexo, de etnia, de situaciones que has vivido en la infancia, etc., psicológicas, te van a afectar de manera diferente y van a tener un impacto diferente en tu salud y obviamente en tu comportamiento, ¿no? Entonces aquí ya no hay huevo y gallina. Tienes un efecto en tu salud mental, se refleja de manera física y luego en tu comportamiento organizacional, en este caso. Entonces, sería un error así abismal que no estuviéramos previniendo acciones de promoción para la salud mental que cuiden, digamos, primeros auxilios psicológicos, entre otras cosas, intervención en crisis, que cuiden a la gente porque o está o va a llegar la nueva que incorpores con alguna situación por este acontecimiento especial que es la pandemia, ¿no? Entonces sí, necesariamente. Y la siguiente perdón. Otra es, ¿en qué momento va a ser monitoreado o medido por las autoridades? Desde el inicio ya ha sido medido y monitoreado por las autoridades. Ahorita hubo un stop por la parte de la pandemia, que obviamente el mismo gobierno se vio afectado en sus actividades, pero la norma no ha caducado ni ha quedado en stand-by ni nada. La norma sigue con una mayor complejidad porque ahora adicional a lo que ya les platiqué, se le tiene que incorporar, aparte de las normas o el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, se tendrían que incorporar todos los protocolos y todo lo que salió con respecto a COVID. Entonces, esto no ha terminado. De hecho, la problemática para quien no haya empezado desde un inicio a tomar medidas es que tiene 1 año y medio de retraso y que a partir del 23 de octubre aplica completo, ¿no? Entonces, ya no tiene, o sea, ya no es, híjole, todavía no sé cómo le voy a hacer para ver lo de los exámenes médicos, ¿no? Ya lo tendrías que tener resuelto, ¿no? O sea, en realidad tienes unos meses. La ventaja es que al final del día, entre la pandemia y los horarios gubernamentales, pues lo que tenemos pensado es que esto va a retomarse con mucho mayor fuerza para febrero del siguiente año. El 23 de octubre finalizan la paulatinidad de la aplicación de la norma y desde ahí empieza ya a evaluarse a las empresas, pero pues bueno, vienen vacaciones y periodos complicados y regresando, ¿no? Entonces, mínimo en febrero, sí o sí alguien nos puede tocar, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, todavía tenemos varias. Preguntan que para los efectos de la pandemia se deben aplicar la guía 1 al 100% de los trabajadores. La guía 1 siempre se aplica al 100%. Desde el inicio, nuevamente lo comenté y lo vuelvo a repetir. Al principio no fue muy claro de parte de las autoridades decirlo, pero después sí, mandaron incluso un tríptico en el que decía, si no tienes otra forma de evaluar acontecimientos traumáticos severos, y para poder evaluar acontecimientos traumáticos severos tendrías que tener de planta a un psicólogo, ¿no? Que conociera evaluaciones pues claras y válidas, entonces aplícale a todos la guía de referencia 1, pero nuevamente la guía de referencia 1 no es te la aplico una vez y ya cumplí y nos vemos el otro año.
La guía 1 tiene que venir con toda una comunicación en la que la gente entienda que es un acontecimiento traumático severo y acuda con alguien, o sea, el representante de la implementación de la norma, a cada vez que le suceda un acontecimiento traumático severo, reportarlo y volver a realizar esta guía a través de la entrevista, para que se verifique si realmente requiere una canalización para una valoración posterior. En la mayor parte de los casos, los acontecimientos traumáticos severos van a tener que ver con estrés postraumático. Y el estrés postraumático, si no se trata dentro de los primeros 3 meses, se vuelve crónico y tiene un impacto natural en detrimento de el desempeño laboral. No sé si, Ale, tú quieres agregar algo a este punto en particular, porque tú eres la experta. Bueno, en lo que Ale nos contó. Perdón, es que estoy teniendo problemas con la conexión. ¿Ahí me escuchan? Escuchamos muy bien, Ale. Bueno, es que no los alcanzo a escuchar bien. No sé si me podrías volver a repetir, por favor, la pregunta, porque esa ya no la alcancé a escuchar. Es que ya la contesté y nada más era ver si tenías algo que agregar. Sobre acontecimientos traumáticos severos, decíamos que por parte de la norma, la evaluación a través de la guía 1 era necesaria, que muchas veces los acontecimientos traumáticos severos tienen que ver con estrés postraumático y que no se atiende dentro de los 3 primeros meses, puede volverse crónico. Obviamente existen otras formas para valorarlo, ¿no? Pero si tú tenías algo más que agregar con respecto a la parte de acontecimientos traumáticos severos en particular. Sí. Pues justamente, como bien lo mencionas, si un evento traumático severo no se atiende dentro de los primeros 3 meses, sí puede llevar a tener consecuencias en la adaptación de la persona, en este caso de los colaboradores, y puede llegar a desarrollar ya desde incluso enfermedades crónicas y bueno, más adelante puede afectar también en procesos desde concentración, atención, memoria y obviamente empezar a desarrollar trastornos del ánimo, que como sabemos, por ejemplo, uno de los más comunes y que hoy en día pueden tener un costo importante para las empresas, sobre todo en actividades incluso como de tipo ausentismo, puede ser el desarrollo de trastornos como depresión o ansiedad. Por eso, de ahí la importancia de poder atender este tipo de situaciones de una manera efectiva y a un corto tiempo. Gracias, Ale. Bueno, pues voy a seguir con la presentación para que nos dé tiempo. Otro tipo bueno, para esclarecer más a detalle el resto de las medidas que nos pide la norma, las dividí en las de prevención y acciones de control y luego ya unas más específicas. Las medidas de prevención y acciones de control que se establecen como las mínimas, pero yo les recomendaría que tuvieran muy claros el punto 8.2 de la norma para que fueran mucho más específicas, es todo el establecimiento de acciones enfocadas a el impulso del apoyo social, ¿no? Ahorita hace más que nunca sentido equipos de alto desempeño, agility coach, en fin, todas estas técnicas enfocadas a el apoyo social. De hecho, para quien no esté relacionado con la parte organizacional, está comprobadísimo que más allá del apoyo económico, los bonos económicos para los resultados, lo que tiene un impacto para una curva de desempeño en crecimiento, no es el dinero estanca a la gente en cuanto a desarrollo, sino es la parte del apoyo social. La parte de difusión de información y la capacitación de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, estas acciones que son de protección y de promoción son 100% enfocadas a la parte de desarrollo organizacional. Si no es un área que tengan desarrollada dentro de su organización, pues también va a ser algo importante que se retomen este tipo de acciones. Por supuesto, los mecanismos seguros
Hay algunos ISOs que, bueno, más bien hay un ISO que maneja cómo realizar quejas y demás, pero realmente lo importante es, si yo ya tengo un mecanismo, porque hay muchas empresas que ya cuentan con algún tipo de mecanismo, hay que volverlo transparente, hay que volverlo propicio para que la gente haga sus denuncias, hay que deliberar y darle resultados a la recepción de quejas, hay que tener acciones para mitigar y controlar la violencia laboral que ya identifiqué y que ya conozco. En fin, no solamente es el mecanismo, sino todas las acciones que voy a hacer después, ¿no? Y obviamente todas las acciones que son, estas, que tienen que ver con entorno organizacional favorable. Una cosa muy lamentable de la norma es que como se llama identificación de factores de riesgo psicosocial, como que nadie más se acuerda de los otros conceptos, ¿no? Que son entorno organizacional favorable, acontecimientos traumáticos severos y violencia laboral. Y entorno organizacional favorable, yo creo que es el concepto más complejo que maneja la norma, porque al menos de los factores de riesgo psicosocial te los desglosa, son 7, te explica, hay una base, la OIT hizo una investigación a nivel internacional sobre ellos, pero sobre la parte de entorno organizacional favorable, solamente vienen así. Sentido de pertenencia para la gente que nos dedicamos a la parte laboral, no es que sea un misterio, pero es diferente para cada organización y tiene diferentes acciones. Entonces, esta parte también es súper complicada de cumplir si no conoces herramientas técnicas e instrumentos de desarrollo organizacional que te permitan impactar de manera positiva en el entorno. Y obviamente, si líderes y compañeros, o sea, uno mismo dentro de la organización, no se apega a un estándar mínimo que la propia organización marque como una filosofía dentro del trabajo y que esté obviamente relacionado con normas internacionales, con la Ley Federal del Trabajo, con igualdad, etc. Entonces, sí es una parte muy complicada si no tienes nada previo, si no conoces nada previo. Ojo, mucha gente también cree que tiene que ver con que yo ya tenga que implementar otro tipo de normas también muy complejas como igualdad de género y demás. No necesariamente tengo que implementarlas. Y mi recomendación es que pues vaya paso a paso. A lo mejor en 5 años lo podré incorporar, pero pues primero me dedico a cumplir lo básico, ¿no? Que con el factor de riesgo 1, que son riesgos físicos, pues ya tenemos mucho de qué ocuparnos en las organizaciones porque implica 1000 cosas, ¿no? Y la parte de los programas de acciones de control por áreas de trabajo y a trabajadores que estén sujetos al programa se refiere a la gente que ya se identificó con alguna vulnerabilidad, ¿no? Es decir, aquellos que salieron con un acontecimiento traumático severo o que salieron como graves o muy graves al hacerles leve el resultado, ojo, el resultado final de la guía, ¿no? Ojo, a los que ya aplicaron las guías 2 o 3, todos, ¿no? Si somos 500, si somos 30, si somos los que seamos trabajadores, salimos con niveles de riesgo en todos los factores, ¿no? Y en el entorno y demás. Pero lo que la norma pide es el resultado final. Es decir, que para que Paola Núñez esté aquí, tendría que salir en su resultado final con un nivel alto o muy alto de riesgo para que la incorporara a un programa, ¿no? Y aquí es muy importante que dentro de los programas, como tenemos que decir los nombres de las personas para la evidencia de la norma, ¿no? Del cumplimiento, y tenemos que hacer acciones de todos los niveles, ¿no? Tanto individuales como organizacionales, y tienen que estar calendarizadas y se debe llevar un control y la asistencia, todo lo que esto implica, y una evaluación posterior y seguimiento. Aquí es donde hace mucho sentido los programas de prevención y las políticas. Si yo ya tengo programas de prevención y políticas que tengan blindados todos los factores y ya toman en cuenta las posibles vulnerabilidades, entonces ya no tengo que hacer más programas, ya la gente va a estar en esos programas. Y la otra es que son permanentes. Por ejemplo, lavado de manos, pues debería ser una capacitación permanente, por ejemplo, de aquí a para siempre, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es también como lo mínimo indispensable. Esta y esta
lo mínimo indispensable que debería de tener, y que si se dan cuenta, pues están relacionadas con lo que ya platicábamos de medidas de promoción, prevención y control, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Y pues le cedo la palabra a Alejandra, que ya nos va a platicar acerca de cómo nosotros diseñamos una solución específicamente de la parte de salud laboral, orientada a esta evaluación clínica y específica de la gente. Adelante, Ale. Hola, ¿me escucho bien ahí? Sí. Bueno, ok, perfecto. Bueno, pues sí, antes que nada, igualmente les recuerdo mi nombre, me llamo Alejandra, psicóloga clínica, y justamente en colaboración con Paola y viendo todas estas necesidades que la misma norma plantea con respecto a acciones que tienen que realizar las empresas en algunos momentos de manera obligatoria, sobre todo para aquellos situaciones en donde el colaborador de manera específica ya se detectó que está teniendo algún factor de riesgo psicosocial, hemos pensado en la posibilidad de crear un protocolo, ¿no? En donde una vez que ya se hizo esta campaña de promoción, de sensibilización a los colaboradores de la empresa, y una vez que ya se hizo la detección, digamos, el ejemplo de alguno que pudiera estar teniendo un riesgo psicosocial, se haría una canalización de este colaborador una vez que él integre signos y síntomas que pudieran estar hablando quizá a lo mejor de un cuadro diagnóstico, como pudiera ser tal vez estrés postraumático. A este colaborador se le iniciaría un proceso en donde se le haría la aplicación de instrumentos validados también científicamente, sobre todo también la importancia de que este tipo de escalas sean escalas validadas también dentro de nuestro país y que puedan ser, que la aplicación también tenga el acompañamiento de un especialista, porque no solo es dar la aplicación de estos instrumentos por darlas, ¿no? O sea, muchas veces estos instrumentos son sensibles, incluso hasta el error en el cómo el colaborador pueda interpretar las instrucciones del mismo. Entonces, se daría un acompañamiento para la aplicación de este instrumento. Y una vez también teniendo, incluso también estamos creando protocolos en donde para cada tipo de diagnóstico que estuviéramos identificando, habría una batería de instrumentos a los cuales les aplicaríamos a cada uno de los colaboradores, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita algunos de los que se nos vienen a la mente podría ser a lo mejor para un trastorno de estrés, por ejemplo, podríamos estar aplicando los cuestionarios de Beck, que seguramente algunos de ustedes ya los ubican, ¿no? También estaríamos dando, una vez ya que el colaborador cumple con estos signos y síntomas y que estamos viendo que está teniendo una problemática que va a repercutir en su desempeño, se estaría dando una intervención a través de un modelo de terapia que sabemos también que tiene evidencia científica y que resulta realmente muy redituable en el sentido de efectividad, y sería la terapia cognitivo-conductual. Para este tipo de intervención se piensa que la terapia sería más o menos a 12 sesiones. Generalmente este tipo de terapia tiene muy buenos resultados, en donde una vez que el paciente identifica aquellos pensamientos que le están ocasionando la sintomatología y se trabaja también, digo, para el caso del estrés postraumático, llega a haber también sintomatología de tipo somática, ¿no? Se me ocurre desde, por ejemplo, el hecho de a veces la palpitación en el pecho, sensación de ahogo, se trabaja también con este tipo de síntomas. Y pues aquí digamos que nosotros hemos pensado justamente en que cada una de estas sesiones tendrían un encuadre, habría un reporte en donde también el colaborador sabría lo que se está trabajando, los avances que se está teniendo, y este tipo de informes, obviamente habría dos tipos de informes. El informe también sería para las empresas,
obviamente siempre resguardando la información que el mismo colaborador nos pueda dar, y obviamente desde la ética profesional, y solamente con este reporte para las empresas tendrían la finalidad de que ellos puedan constatar que se le está dando el seguimiento a estos colaboradores, ¿no? Por lo cual, pues habría, aquí como lo muestra la diapositiva, habría evidencia del seguimiento a través de este informe, habría un informe diagnóstico, habría un informe del plan de tratamiento que se va a seguir y habría también un informe de cierre, ¿no? Por eso les mencionaba al inicio de ahorita de mi intervención que es todo un encuadre, porque el encuadre implica desde hacer sensible al colaborador del diagnóstico que está presentando, que esté integrando, el tipo de modelo que se va a seguir, pero también al final poderle decir, iniciamos de esta manera, estamos terminando de esta otra manera, y ya en algún momento, si la persona necesita algún otro tipo de apoyo, también se le haría saber que quizás es necesario continuar con la intervención, pero quizá ya no, ya aquí el colaborador decidiría si continuaría a lo mejor con nosotros ya por su parte, pero esto ya sería para la primera intervención. Y bueno, pues se han planteado también como parte a lo mejor de intervenciones a nivel grupal y como una manera también de sensibilizar algunos talleres que se podrían dar y que estarían cumpliendo justamente con el abordaje que la norma está solicitando. Incluso, por ejemplo, con temas que tienen que ver a lo mejor como primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, ¿no? La promoción también de la importancia que tiene la salud mental, y también, por ejemplo, la prevención de algunas situaciones, como tendría que ver la violencia y el moving laboral, que como lo decía Paola en la intervención, es justamente lo que la norma abarca, ¿no? La norma lo que solicita es la intervención y la promoción para poder prevenir situaciones de violencia laboral enfocadas hacia esto. No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna duda. No sé si Paola quisieras comentar algo más. Sí, quiero comentar, digo, ya se nos va a acabar el tiempo, a lo mejor ya nos va a dar tiempo de terminar un par de diapositivas más que teníamos, pero les explico. Este plan que acaba de escribir Alejandra muy puntualmente tiene que ver con una solución a lo que algunos seguramente ya se han enfrentado, si ya empezaron a canalizar, la gente a instituciones públicas o privadas, que es: primero, no cuento con evidencia de seguimiento. Segundo, no sé, que es lo más importante, si la persona ya no va a ocasionarme un entorno organizacional desfavorable a través de sus relaciones, porque obviamente cuando no tengo una salud física o mental íntegra, pues voy a tener ciertas consecuencias comportamentales, mal humor, depresión, etc. Entonces, esta solución se nos ocurrió a nosotros porque cuando tú canalizas, hemos tenido varios clientes con ese caso, a la gente al IMSS o incluso a práctica privada, tú no cuentas con esto y tú no sabes si esto está funcionando y tú no tienes evidencia. Entonces ahí fue lo único que, más bien fue lo más viable que se nos ha ocurrido con respecto a cómo solucionar esta parte, que es de las más complejas dentro de, sobre todo por dos temas y que va relacionado con estos talleres, que además tienen protocolos que se pueden adherir a cada organización de manera muy particular, o sea, se pueden hacer a medida, y es que al final del día no está resuelto la parte de la atención a la salud mental para las organizaciones. Es lógico que para todos es nuevo y no hay una orientación real, eso es una verdad, de parte del IMSS o de las autoridades para saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo más viable, lo que a través de otras experiencias, de otros lugares y demás ha funcionado y que es lo mínimo indispensable para que tú puedas llevar ese control, ¿no? Ha habido preguntas muy extrañas que me han hecho como, oye, ¿cómo identifico desde el reclutamiento este tipo de situación?
Es súper complicado de realizar. Nadie estamos exentos en algún momento de la vida de algo, de vivir una situación que nos origine algún trastorno momentáneo o acrónico. Entonces, esto es lo que se nos ocurrió. Si alguien quiere conocer más, pues ya tienen nuestros datos de contacto. Pero bueno, de manera general, aunque nuevamente tiene otro tipo de implicaciones mucho más detalladas que no tendría sentido ahorita platicar porque tendrían ya que tener esta fase para la implementación de la gente, vendría pues muy ad hoc con lo que está solicitándose. Hay otras organizaciones y empresas que están haciendo pues algunos acuerdos con psicólogos para que les den terapia, pero no resuelven esta parte, ¿no? Hay que firmar acuerdos de confidencialidad para que la gente autorice que se dé cierta información. Estos informes que nosotros realizamos contienen esas firmas de confidencialidad de parte de los empleados y cuidan el resultado de las terapias. O sea, solamente se habla de qué probablemente tiene, cómo va en el tratamiento y si se requiere que continúe otro tratamiento posterior o si terminó hasta ahí, sin interferir, porque también por Ley Federal del Trabajo y por Constitución, la gente está en todo su derecho, ¿no? De no tener por qué darte esta información porque es personal. Entonces estamos en una encrucijada con respecto a este tema, ¿no? En la que nos quedamos cojos con el cumplimiento. Y ya para cerrar, pues bueno, comentarles que es muy importante que cuenten con un plan de acción previo, tanto como con uno posterior. Esa parte de las sensibilizaciones que nadie hizo o está haciendo va a ser un factor crítico de éxito para que funcione la norma dentro de sus organizaciones y no se vuelva mucho más complicada de lo que ya es. Obviamente, la parte de las valoraciones clínicas de la salud mental, que tienen que tomar muy en cuenta cómo resolver, tener un protocolo o ver la manera en la que las podrán resolver. Nuevamente, la opción que les damos es una, pero pues, también no hay nada ahorita sugerido de parte de las autoridades. Pueden inventarse, incluso poner dentro de sus propias políticas, pues que la única manera de dar seguimiento es preguntarle al colaborador si fue, aunque no vas a tener la evidencia, ¿no? La otra parte es considerar todos los temas de confidencialidad. La gente, nuevamente, estos temas son personales y si tú no tienes una buena relación, si tú no tienes un buen encuadre, si tú no tienes un código de ética, etcétera, pues no te van a dar esa información y no van a sentirse preparados para hablar contigo de esto, ¿no? Y finalmente, creo que algo que no sé si han preguntado, pero que a muchos nos ha solicitado como información, las multas, ¿no? Esta famosa idea de, hay hasta 500,000 pesos. Ojo, las multas son resultado de la omisión al reglamento federal, a la Ley Federal del Trabajo y a todas las normas incorporadas dentro de esta norma, la 19, la 30, esta misma, ¿no? Esa es una multa. La siguiente multa es por colaborador afectado y no tratado. El problema de que la multa se calcule por colaborador afectado y tratado es que va por artículo y cada artículo tiene una multa de salarios mínimos vigentes, ¿no? Y generalmente van de la mano la de omisión con la de colaborador afectado y, peor aún, si existe un colaborador afectado, evalúan si hay otros posibles afectados. Entonces, la multa no es una, son varias, por artículo, por fracción, de las diferentes leyes. Entonces, no se puede calcular de cuánto puede ser la multa. Me tocó ir con una empresa, no revelo su nombre por ética, que dijo, a mí no me interesa aplicar la NOM, está muy complicada, hay que hacer una inversión, creo que aquí me faltó poner, para implementar la norma necesitas tener un presupuesto, no te va a salir gratis, ¿no? Y además es un presupuesto lógico, pues que si no hiciste antes, tendrás que hacer ahora. O sea, solamente hay esas dos opciones, lo que no hiciste antes, lo vas a hacer ahora, fin. Y dijo, no, pues a nosotros no nos interesa aplicarla. Ya hablé con legal y que mejor paguemos la multa. Yo creo que no tenían fue como hace 7 meses muy clara cómo iban a ser las multas, ¿no? Recuerden que obviamente las multas son una sanción por omisiones y por malas prácticas, pero que si se vuelven paulatinas y constantes pueden llevar hasta el cierre de las instalaciones, y no temporal, sino permanente.
Y pues bueno, les agradecemos mucho su participación. Si llegan a tener dudas y demás, no duden en contactarnos. Aquí está un número para contactarnos y los invitamos a seguirnos en redes. Les agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias a todos. Se nos quedaron sin contestar unas 2 o 3 preguntas. Ceci, Carmen, escríbanos en nuestras redes sociales y con gusto vamos a contestar todas las preguntas. Y si alguien quiere que le demos una consultoría, lo ayudemos en la implementación de la NOM 035, con mucho gusto lo hacemos. Pónganse en contacto también con nosotros en las redes sociales y si nos piden una consultoría a través de las redes sociales, les vamos a hacer un descuento, ¿ok? Muchas gracias a todos. Nos encanta volverlos a ver por aquí y nos va a dar mucho gusto seguir teniendo webinars para seguir compartiendo nuestro conocimiento. Y acuérdense de seguirnos. Muchas gracias a todos por su tiempo.